Bienvenido, Diego. ¿Qué tal, Víctor? Sí, es un tema que parece teórico, pero que en realidad tiene unas consecuencias prácticas muy relevantes y por eso me gustaría comentárselo a la gente. A ver, por ejemplo, en el caso de la democracia, yo creo que no hay ningún partido político en el mundo que no tenga la democracia como uno de sus valores fundamentales y que lo defienda. Ahora, esa aparente unanimidad en realidad no es tal. ¿Por qué? Porque la realidad es que cada uno cuando habla de democracia se refiere a algo distinto. Para unos es una democracia representativa o parlamentaria, para otros es democracia asamblearia o plebiscitaria. Incluso hay otros que hablan de democracia popular, incluso democracia revolucionaria. Entonces, la palabra democracia está tan manoseada que regímenes, un sistema de gobierno tan distinto como el de Corea del Norte, el de Cuba o el británico se consideran democráticos. De hecho, las repúblicas comunistas todas se consideraban democráticas. Ahora, con la libertad pasa algo similar. En cada país el ejercicio de la libertad depende de las leyes que lo regulan, depende de las leyes de cada país. Por eso al final, como digo, tenemos distintos tipos de libertades en cada país. O sea, ¿y en España qué tenemos? Bueno, la libertad que tenemos en España yo creo que podríamos llamarla socialdemócrata. ¿Y esto qué significa? Es un tipo de libertad que nos da amplias libertades en temas civiles, políticos y sociales. Por ejemplo, podemos movernos libremente por el territorio español, entrar y salir, podemos opinar libremente como estamos haciendo aquí, no hay restricciones para la práctica de ningún culto, se puede participar en partidos políticos, sindicatos, etc. Ahora, sin embargo, esta misma libertad socialdemócrata incluye muchas restricciones en el ámbito económico. Por ejemplo, empleadores y empleados no tienen libertad para acordar sus condiciones contractuales. O, por ejemplo, los propietarios de los comercios no tienen libertad para abrir sus tiendas cuando quieran, sino que tienen que restringirse a lo que diga la ley de horarios comerciales. Además, hay muchas profesiones cuyo ejercicio está restringido por distintos requisitos, sean de colegiación u otro tipo de requisitos, incluso para gente que cuenta con los estudios necesarios. Podemos sumar las miles de regulaciones que, aunque no impiden, sí dificultan y encarecen innecesariamente la actividad de muchísimos sectores, yendo desde la banca o la electricidad, que son ejemplos de sectores hiperregulados, pero de ellos podemos ir hasta un simple bar y veremos la cantidad de restricciones, de regulaciones que tienen que respetar, que seguir. Y por supuesto, el tema, digamos, que lo resume todo, no podemos olvidar que prácticamente un 40% de la renta que se genera anualmente en el país es apropiada por el sector público mediante impuestos. Frente a esta libertad socialdemócrata hay otro tipo de libertad que podríamos llamar la libertad liberal, que es un tipo de libertad que, además de todas esas libertades políticas, sociales, civiles, añade una profunda libertad económica. Entonces, la idea de la libertad liberal es que ve la libertad como una totalidad, no se puede compartimentar, es todo una misma cosa. Además del alcance diferente entre, por ejemplo, la libertad socialdemócrata y la libertad liberal, hay otra diferencia muy importante que es la siguiente. Mientras la libertad liberal, una vez puesta en práctica, tiende a ampliarse, nuestra libertad socialdemócrata es cada vez más restrictiva. Por ejemplo, en lugar de permitir al consumidor que elija lo que más le conviene, muchas comunidades autónomas han prohibido a las gasolineras sin personal. Por ejemplo, también tenemos que cada avance tecnológico que puede suponer una ventaja o una alternativa para los consumidores, estoy refiriendo a Uber, a Booking.com, a Airbnb, etc., son todas iniciativas que son amenazadas con nuevos impuestos, restringidas, atacadas, etc. En Barcelona, donde ya se impedía la apertura de apartamentos turísticos, ahora también se suspende el establecimiento de nuevos hoteles. Incluso podemos llegar a lo que parece unanimidad, pero no lo es, de que los restaurantes ya no pueden elegir
qué tipo de aceiteras ofrecen a sus clientes, porque eso también está regulado. Entonces, ¿y esto por qué? ¿Por qué es importante tener en cuenta el grado de libertad económica, además de la libertad política, civil, social? Porque la libertad económica es el elemento fundamental que determina la prosperidad o no de los países. Vamos a verlo desde un punto de vista histórico. Hasta la revolución industrial, lo normal en el mundo era el estancamiento, no era la prosperidad. ¿Y qué cambió con la revolución industrial? Cambió que primero en Inglaterra y luego en Estados Unidos establecieron las instituciones políticas modernas, o sea, lo que nosotros ahora llamamos Estado de Derecho, y ese fue el marco óptimo, el terreno de juego óptimo para la libertad económica. Entonces, esa combinación que inventaron los ingleses de Estado de Derecho más libertad económica fue lo que llevó al mundo anglosajón a la vanguardia, y es lo que permite que al día de hoy todavía Estados Unidos siga siendo la primera potencia mundial. El grado de libertad económica nos permite entender por qué distintos dos países vecinos culturalmente similares tienen grados de desarrollo muy diferentes. Un ejemplo muy claro es el de Corea. Corea del Sur es un país próspero y es el país número 29 en el índice de libertad económica. Pero Corea del Norte es un país muy atrasado y es el último en libertad económica, es el número 178. En Latinoamérica hay dos ejemplos muy claros. Por un lado, Chile y Argentina. Chile, próspero, séptimo país en el mundo en libertad económica. Argentina, el 169, otra vez peleando con la inflación, desempleo, estancamiento económico. Y otro ejemplo muy claro es el de Colombia y Venezuela. Colombia es el país número 28 en el índice de libertad económica y Venezuela el 176. O sea, por debajo de Venezuela solo está Corea del Norte y otro país que no recuerdo cuál es. Y hay muchos más ejemplos. Es muy importante tener en cuenta esta relación causa-efecto entre libertad económica y prosperidad. ¿Por qué? En primer lugar, porque España dista mucho de ser un país económicamente libre. España está en el puesto número 49 en el mundo. Digamos, estamos de mitad de tabla para arriba, pero con el puesto 49 no nos podemos clasificar ni para jugar la Europa League. Dentro de la Unión Europea somos el país número 15, o sea, estamos dentro de la Unión Europea de mitad de tabla para abajo. Y además, si tenemos en cuenta esta relación causa-efecto entre libertad económica y prosperidad, podemos anticipar que todas las propuestas que se escuchan día a día para restringir aún más nuestra libertad económica, si se llegan a concretar, las vamos a pagar en forma de menor desarrollo económico del que podríamos disfrutar. Todas esas ideas de aumentar los impuestos, aumentar el gasto público, crear nuevos organismos, exigir nuevas regulaciones, todo eso es lo opuesto a lo que se necesita para prosperar. Y no lo digo yo, es lo que dice la historia y la práctica, la realidad, en definitiva. Bueno, pues curioso que efectivamente estemos en medio de un sistema donde cada vez hay más libertades, pero es verdad, la economía es la menos libre, ¿no? Es que justamente normalmente los partidos políticos que más hablan de libertad son los que más quieren restringir la libertad económica. Y eso, la gente es lo que tiene que saber, que eso conduce al atraso económico, no al progreso. Entonces, en definitiva, restringir la libertad económica no es que va a afectar al empresario. El empresario se puede ir a hacer negocios a un país que sea económicamente libre. Al que lo va a afectar es a usted, que se va a quedar sin trabajo, a usted que no va a conseguir un crédito, a usted que no va a tener oportunidades para desarrollar su vida con normalidad. Diego Barceló, gracias por el arranque de este programa. Muy bien. No se va muy lejos, Diego, No. porque enseguida...